Bueno, vamos a empezar con estas pruebas para poder realizarlas. Soy Jonathan Cuchillo, entonces vamos a realizar las pruebas que se plantearon originalmente, ¿no? Ahorita ya he descargado los tres archivos NRG que me han proporcionado, que es uno de Nanitos Verdes, uno de Michael Jackson y uno de Soda Stereo, que son los que usaré para la prueba. He creado dos carpetas, un DBP, que está así ahorita, y un EAC. Son las carpetas donde pondré los rips correspondientes a cada programa, ¿no? Es decir, DB Program y Exad Audio Copy. Ahora, antes de comenzar con mi argumento, que básicamente planteo de que la información que está en un FLAC es la misma que está en un WAP, vamos a plantear una cuestión inicial que se me comentó hace poco, que es que, dada la misma imagen, dos ripeadores de CD obtienen calidades distintas, obtienen información distinta. Entonces, vamos a comprobar si esto es cierto. Actualmente tengo dos programas instalados en mi computadora, que es el Xado Audio Copy y el DB Power Amp, que son dos programas que normalmente se usan para esto, ¿no? Entonces, vamos a montar la primera imagen, Nanitos Verdes, por ejemplo. Ya se cargó. Y vamos a reemplazarlos en WAP en este caso, ¿no? Para que no ocurran problemas o algo, o alguna incertidumbre que se pueda dar, ¿no? Luego ya pasaremos a la siguiente fase. Vamos a abrir este programa primero, el Exado Audio Copy, con ya la imagen montada de Nanitos. Y, por ejemplo, vamos a ripear, no sé, el track 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner que se guarde y la vamos a guardar en donde corresponde, que en este caso es en la carpeta de Exado Audio Copy. Entonces, usamos y se realiza, ¿no? Ya está. Ahora, vamos a abrir el programa, el DB Program, en la parte de CD Reaper, ya lo lee. Vamos a quitar todas las pistas para que solamente se elija la primera, que es lo que estamos comparando, porque está leyendo del mismo archivo básicamente, y vamos a hacer que se guarde aquí, ¿no? Archivos NRG, DB Program, que está en esta carpeta. Entonces, estamos poniendo que se ripe en web y le pongo un nombre con el nombre del track nada más, ¿no? Es una referencia. Entonces, vamos a ripearlo y ya está. Se ha ripeado. Ahora, en esta carpeta pues tenemos dos archivos, ¿no? El primero, que es el que se ha ripeado con Exaudio Copy, y el segundo, que es con DB Entonces, ¿qué método vamos a utilizar para comparar si dos archivos son iguales? Hay varias formas. Están los hash, están la comparación hexadecimal y hay demás formas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros comparamos los hash directamente, va a ocurrir un problema, ya que los metadatos, es decir, la información sobre el artista, el álbum, el año y demás, hacen que el hash sea distinto, porque básicamente esa información está contenida en el mismo archivo, pero no, digamos, no tienen una influencia directa en el contenido del archivo como tal, es decir, en la música, ya que son solo nombres nada más. Entonces, para que eso no nos afecte, vamos a abrir los archivos, por ejemplo, y vamos a borrar todos los metadatos, ¿no? Hay una utilidad que tiene borramos todos los metadatos, borramos también la imagen que tiene, ¿no? Borramos y lo mismo hacemos con el otro, ¿no? Con el otro archivo, perdón. Vamos, nos aseguramos de borrarlo, esto ya no tengo una imagen. Y ahora, ya tenemos estos dos archivos, ¿listo? Entonces vamos a compararlos con un editor hexadecimal, que básicamente un editor hexadecimal te da ¿cómo te digo? Sería una secuencia de la información que contiene ese archivo, pero ya de manera directa. Es decir, no estamos sometidos, por ejemplo, a ningún tipo de archivo. Es decir, no distingue entre archivos de audio, archivos binarios o lo que sea, porque a fin de cuentas cualquier archivo digital es una codificación de bits, ¿no?, que se hace. Entonces, vamos a utilizar una herramienta que tiene aquí el programa y vamos a abrir ambos archivos, ¿no?, que hemos abierto. Primero vamos a poner en el slot 1 el de DB Program y en el slot 2 el EAC. Y bueno, vamos a decirle que utilice un algoritmo de comparación simple y que los alinee horizontalmente, que es para tener, digamos, en la parte izquierda y en la parte derecha ambas formas de ver el archivo, ¿no? Vamos a abrirlo y vemos que encuentra algunas diferencias. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. En esta parte vemos que encuentra 4 bytes que son distintos, 37.497.974 que son iguales
y 198 que son faltantes. Ahora vamos a analizar qué es esto. Como podemos ver en esta parte, lo distinto es el nombre que se usa para la codificación WAP. Es decir, por ejemplo, aquí está utilizando 2 puntos y aquí está utilizando una T. ¿Qué es esto? Es nada más la forma como en la cabecera del archivo, porque todos los archivos contienen una cabecera que corresponde a información sobre el archivo como tal. Entonces, la parte de la información válida como tal es todo este bloque enorme de datos que está aquí que contiene la música como tal. Pero los metadatos pues son información, ya que provienen de fuentes distintas, es decir, con este programa y con este programa, pues le agregan algunos metadatos adicionales que pues no deberían estar, o que, bueno, son indiferentes. Entonces, partamos de ese concepto, de que un archivo digital pues, tiene un header, tiene un footer y tiene la información como tal. El header pues es la parte inicial, el contenido, que es la gran mayoría de lo que contiene ese archivo, y un footer que es información adicional que ahorita veremos. Entonces, vemos que la única diferencia que tiene son estos dos, nada más. ¿Y qué hacen referencia? Nada más hace referencia al formato. Es decir, este te está indicando que es un WAP, pero lo codificó de una manera distinta, es decir, es una letra. Nada más que diciendo yo me llamo de tal forma, yo me llamo de tal forma. Luego, la demás información podemos saltar literalmente a cualquier línea al azar porque tengan en cuenta que estos son millones y millones de líneas que están aquí. Es más, aquí lo podemos ver, 37 millones. Que si lo dividimos entre las 1, 2, no sé, varias columnas aquí, pues nos daría igual millones y millones de registros. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos saltar a cualquiera y compremos el mismo, el mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, la misma. Básicamente es la misma información. Cuando saltemos a otra línea, que realmente no tenemos forma de ir a una línea específica, misma información, misma información, misma información, misma información, misma información. Ahora, ¿qué es lo distinto? Es esta parte de aquí. Aquí lo dice. Hay cierta información adicional que corresponde a una sección extremadamente pequeña, que incluso ni siquiera es información binaria, es decir, no es parte de la música como tal, sino es información que podría considerarse también metadata, que acá claramente se puede leer, ¿no? Jump, Info Road, Big Bang, ER, los anaitos verdes, IST, y cierta información, ¿no? Que hace referencia a información del disco en este caso. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo que, por ejemplo, si tenemos la metadata de un archivo y tenemos la metadata de un segundo, si, no sé, le cambiamos el artista y en vez de que empiece por minúscula y hacemos que este empiece por mayúscula, pues eso no va a hacer que la calidad de sonido sea distinta, o que mejore o que empeore, es la misma. Entonces, como podemos comprobar, este archivo, que es el obtenido de DB-Program, le agrega cierta información. Pero ¿qué es información? Texto, nada más. Es metadata, información acerca del archivo. Pero como podemos comprobar aquí, la información como tal, o sea, la música como tal, es exactamente la misma. Entonces podemos saltar a cualquier línea, no importa la línea, y va a ser el mismo archivo. Es lo mismo. Aquí se puede comprobar. Saltamos a otra línea más y es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Si hacen lo puedo detener unos segundos para que se den cuenta y es lo mismo, o le pueden dar pausa al video. Entonces es lo mismo, o sea, yo me puedo detener literalmente cualquier línea y voy a obtener la misma información. Ese es nuestro concepto bueno, ¿no? Ahora, vamos a hacer el mismo proceso pero con un segundo archivo para comprobar que este punto pues es correcto, ¿no? Es decir, que si hacemos el ripeo con un programa y lo hacemos con otro programa, pues estamos obteniendo realmente el mismo archivo, dado que estamos basándonos en la misma imagen de disco, ¿no? Ahora, obviamente, si nosotros hacemos un ripeo directo, es decir, físico, de un CD físico, hay muchos factores. Pueden estar el factor que puede ser la calidad de la lectora como tal, si está dañada, si la computadora donde se está realizando de repente está presentando algún problema eléctrico y hace que el láser no funcione bien, que el CD esté rayado, es decir, que en cierta situación se copie bien y en otra situación se copie mal. Pero eso ya son factores externos, o sea, ya son factores que afectan a la lectura como tal del disco y que sí pueden producir errores en lectura, ¿no? Pero ahorita, pues, para hacer una prueba fiable, ya que mi hipótesis inicial pues, es comprobar primero este punto, ¿no? De que teniendo la misma imagen, usando programas distintos, podemos obtener exactamente el mismo archivo. Y eso es lo que estamos comprobando en este punto, ¿no? Que estamos obteniendo lo mismo.
Es básicamente el mismo archivo. Entonces, pasemos a un segundo paso. Vamos a cargar otra imagen. Vamos a cargar ahora el de Michael Jackson, por ejemplo. Y no sé, pues, ya que estoy poniéndolo en orden, si de enanitos verdes elegí el track 1, de Michael Jackson, por ejemplo, voy a elegir el track 2, ¿no? Entonces, vamos a cerrar los programas. A ver, vamos a abrir el exado de copy. En este caso, pues sería el disco E, que es la segunda imagen que estoy cargando. Vamos a elegirle aquí, el disco E. Vamos a hacer el segundo mientras. Vemos que tiene más pistas. Y vamos a elegir el primer, bueno, como habíamos dicho, ¿no? El segundo track. Ya vamos a elegir el segundo track. Y igual vamos a hacer un repeo en WAP. Y lo vamos a poner en su carpeta correspondiente, ¿no? Que es el ERC. Entonces realiza la operación. Y ya está. Listo. Y ahora vamos a hacerlo, pero con el TV programa. Vamos a abrirlo, vamos a ver CD Reaper. Vamos a elegir. ¿Dónde está? Vamos a decirle. No ese programa, así que vamos a decir dónde. Ah, acá está. Vamos a elegir la otra unidad. Vamos a ponerlo. Y lo mismo. Vamos a elegir el track 2. Lo malo que este programa no tiene una opción para deseleccionar todos, así que no lo puedo hacer de manera directa. Lo mismo, vamos a decir que lo ponga en la misma carpeta y le vamos a decir que también lo haga en WAP, ¿no? Para que no haya problemas. Su profile, que no tiene metadata, listo. Entonces lo está poniendo en esta carpeta. Estamos utilizando el disco E, que corresponde al segundo NRG, ¿no? Entonces vamos a verlo. Y ya está. Entonces, tenemos este segundo y este segundo, que es lo que acabamos de generar. Y bueno, vamos a hacer el proceso anterior que habíamos hecho, que es para evitarnos problemas. Vamos a simplemente quitarle la metadata. Quitamos toda esta metadata, pues como sabemos no es información del archivo de música como tal, sino es información sobre el archivo, es decir, artista, álbum y demás, pero que esta no viene afectando realmente al audio como tal. Entonces vamos a quitarlo. Entonces vamos a comparar. No, esto no es. Vamos a hacer una comparación de archivos. Ahorita vamos a elegir el segundo. En este caso, perdón, el primer archivo, pues vamos a sacarlo de EAC, que es en este caso. Sí, en el primer caso estábamos utilizando el de dbprogram, ¿no? Entonces vamos a elegir el dbprogram, la segunda pista. Y en este caso, el dbprogram, perdón, el de EAC, la segunda pista. De esa manera, pues tenemos eso, ¿no? Estamos comparando los archivos que son estos. Aquí se ha abierto en segunda, perdón. Vamos a cerrar esto. Mejor vamos a abrirlo de nuevo, porque si no se abren los 4 archivos al mismo tiempo, cosa de que no queremos. Vamos a abrirlo, File Compression, y acá está. El primero, recordemos de DevPower, el segundo, y el segundo de EAC. Listo. Vamos a comparar. Vamos a ver, y es la misma historia. Encuentra de que hay un bloque que es distinto, que es justamente este nombre, es una letrita, que es lo que les había comentado del header, y luego toda la demás información igual, que es el bloque que es prácticamente el 100% del archivo, y luego viene esa información adicional que está agregando DBprogram, ¿no? Que es Yank, Info, iProd y demás, ¿no? Que es básicamente información sobre el archivo. Entonces vemos que es información legible, es información acerca de la pista, pero no es información que contiene audio como tal, sino es nombres. Entonces vamos a hacer la misma prueba que hicimos hace un momento. Vamos a saltar una línea cualquiera y obtenemos lo mismo, la misma información. 4733, 4733. Otro bloque, lo mismo, otro bloque, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es básicamente el mismo archivo, no hay ningún cambio. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Saltamos a cualquiera y es lo mismo, es decir, es el mismo archivo.
Y lo podemos comprobar con los resultados que da el programa, ¿no? Es decir, él está encontrando que hay un pequeño bloque que corresponde a esta letra, que es el header, y encuentra que hay una cierta diferencia, que es este bloque de abajo, que es, incluso acá lo marco con el mismo color para que sea legible, que es este bloque de aquí, y pues la gran mayoría, que es lo que él está encontrando que está cuadrando, que son 52.480.214 registros, que es todo lo que está encontrando aquí, que es básicamente el 100% del archivo, ¿no? Si lo ponemos en términos de cálculo, pues sería el 99.99999999999%. Que si nos basamos netamente en el contenido del archivo, pues es el 100%, porque estamos comprobando que las diferencias solamente ocurren en el header, que es este elemento, y en el footer, que es información. Pero y esta información pues no afecta al archivo de sonido, es simplemente información del archivo. Es legible incluso, ¿no? Que está aquí. Y pues lo demás, todo es igual. Misma información, misma información, misma información. Misma información prácticamente. Entonces, vamos a hacer una tercera prueba, es decir, vamos a elegir otra imagen para ya, digamos, tener este punto saldado. Entonces, vamos a abrirlo y es el disco F, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a cerrar este programa. Vamos a... lo detecta directamente también. Entonces, vamos a cerrarlo para empezar la prueba de cero, ¿no? Entonces, vamos a iniciar este programa de estado de copy. Vamos a cerrarlo por ahora. Vamos a elegir el tercero. Como hemos estado siguiendo ese orden, ¿no? Primera pista, segunda pista, tercera pista en este caso, ¿no? Vamos a elegir la tercera y le vamos a decir que lo copie en el mismo lugar. Listo, ya está. Entonces ya no necesitamos, bueno, vamos a dejarlo ahí por ejemplo. Listo. Entonces, ahora vamos a abrir el programa de DB Power. Vamos a ver el CD Report. Vamos a cerrarlo y vamos a elegir el tercero, pues no, que es el que está acá. Lo mismo, vamos a elegir la tercera canción para que quede el mismo orden. Y ya está. Igual, le estamos diciendo que lo guarden en pop. Le estamos diciendo que lo guarden en su carpeta de DB Power y ya ejecutan. Entonces, comprobamos que todo está ok, porque corresponde al tercero, ¿no? DEF. En este caso estamos eligiendo el F. Hacemos la codificación. Ya está. El mismo proceso, vamos y le quitamos los metadatos para que estos no afecten. O bueno, realmente si lo abrimos con el editor hexadecimal, va a haber un bloque de texto que va a ser más distinto porque corresponde a estos metadatos, ¿no? Pero como nuestro punto es leer realmente la información del archivo como tal, es decir, el bloque de audio como tal, que es lo que a fin de cuentas recibe de nuestros DACs, pues, a menos que sea un streamer, no recibe información acerca de los metadatos. Es decir, la recibe, pero él sabe en su codificación en qué punto del archivo está, digamos, la información del audio real y dónde termina esa información del audio real. Entonces, vamos a hacer el mismo, lo mismo que habíamos estado haciendo, de comparar. Está el comparison. En el primero, pues estábamos poniendo los de DB Power. El tercero. En el segundo estábamos viendo los de EAC y los vamos a poner. Y bueno, comparación simple y ya está. Y vemos que ocurre lo mismo. Diferentes es este bloque, es decir, lo que corresponde a esta letra de aquí. En este caso está con una O, en este caso está con una D. Y luego bajamos y está esto, ¿no? La información que anteriormente habíamos visto. El junk, info, IST y demás. Que es básicamente información que pone DB Power sobre el archivo como tal. Pero lo mismo, podemos comprobarlo yendo a cualquier parte del archivo, que es la misma información. O sea, podemos ir literalmente, saltar a cualquier bit de información y vas a obtener la misma. Me voy a cualquier punto, es lo mismo. Incluso si analizamos, por ejemplo, una cadena, en este caso, por ejemplo, empezamos del F8 y acá está. Esta cadena, por ejemplo, que es muy al azar, F8, 52, D9, 6B, 05. Obtenemos lo mismo. Es decir, si realmente hubiera una diferencia real entre lo que obtiene cada programa que hace un RIP, pues evidentemente
sería muy distinto, ¿no? Es más bien la probabilidad de encontrar bloques que sean iguales sería muy baja, ya que pues estaríamos asumiendo de que suenan distintos, pero como estamos comprobando a nivel de archivo, es exactamente el mismo. Es decir, estamos obteniendo el mismo archivo, no importa a la línea que yo salte. Es la misma. Excepto, claro, en los bloques estos, ¿no? Que corresponde al header y que corresponde al footer, esta parte de abajo. Que pues, como hemos visto anteriormente, no es parte del audio como tal, es simplemente información acerca de los metadatos. Saltamos a cualquiera y lo mismo, tenemos esta información. Entonces, bueno, con eso pues queda comprobado ahí de que realmente utilicemos lo que utilicemos EAC, utilizamos DBPowerAmp, pues vamos a obtener resultados similares, bueno, prácticamente iguales, si es que nos basamos en una imagen, ¿no? En este caso, en las imágenes NRG proporcionadas por el compañero, que se usaron para esta prueba, ¿no? Es decir, por cierto, he usado Diamond Tools, que bueno, es el programa más común que creo que se usa para montar esto de aquí. Y pues hemos realizado 3 pruebas y en las 3 pruebas se ha comprobado de que obtienen el mismo resultado. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto que se quería probar es que realmente la información que contiene un flag, es decir, un repeo en un flag, es exactamente la misma información que contiene el repeo en web. Entonces, vamos a comprobar este punto. Ya tenemos, por ejemplo, para este caso vamos a utilizar el DBPowerAmp, que tiene la opción directa de exportar en FLAC. Me parece que Exadus también lo tiene, pero ya que tengo abierto acá el programa de DBPowerAmp, pues vamos a abrir ese de aquí. Entonces, para eso vamos a crear una carpeta que llamémosla aquí, por ejemplo, FLAC. Entonces, aquí vamos a poner los flags que hemos extraído de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a abrir este programa, vamos a ir al primero, que es el primer disco D, que es el que corresponde a nanitos verdes, y en este recuerden que habíamos limpiado la primera pista, ¿no? Entonces, vamos a quitar esto y vamos a limpiar la primera pista. Entonces, limpiamos la primera pista. En este caso le vamos a decir que lo ponga en flag, o sea, directamente, pero ya no lo ponga en su carpeta, ¿no? Lo pongo en la carpeta flag, porque corresponde a un flag, ¿no? Entonces, ahí está. Y vamos a limpiarlo. Listo. Entonces, aquí está el flag que ha generado. Lo mismo, vemos que tiene los metadatos y demás. Entonces, vamos a realizar nuestra primera comparación. Hay muchas formas realmente para yo convertir este archivo flag en un archivo WAP. Pero bueno, la forma que yo he querido utilizar es utilizando la herramienta misma que te da FLAC. FLAC, si tú vas a su página, ellos te pueden dar un binario que se descarga simplemente, que se ejecuta, y se pueden realizar varias operaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es descomprimir, es decir, volver este FLAC al WAP original del cual proviene. Entonces, vamos a hacer eso, ya que estamos en esta carpeta FLAC. Entonces, vamos a decirle, ¿no? Vamos a ejecutar el comando, le vamos a decir que descomprima, y vamos a utilizar el nombre de este archivo, que es el 01.flag, y le vamos a decir que lo guarde en un 01.wav, es decir, que convierta este archivo en un wav, ¿no? Entonces vamos a decirle, y ya está. Acá obtuvo un archivo, que es el resultado de descomprimir esto. Pero evidentemente acá tiene sus metadatos. Bueno, no los ha copiado en este caso, me parece que el convertidor no hace directamente eso. Pero vamos a borrar esta información de aquí, pues, ¿no? Para que quede un archivo WAV limpio de solamente audio. Entonces, tenemos este archivo, que es el WAV, ojo, que hemos obtenido a partir de este repo flag. Es decir, aquí no estamos tocando, por ejemplo, este archivo, que es el que era originalmente ripeado, o sea que literalmente ripeamos nosotros en WAV aquí, sino que es un archivo que nosotros hemos ripeado en flag y luego utilizando algún convertidor, en este caso, por ejemplo, he utilizado las herramientas que te da FLAC para esto. Hemos extraído un archivo WAV, que es un segundo archivo WAV. Podemos también, por ejemplo, utilizar el convertidor integrado que tiene DBPowerAmp, obteniendo básicamente lo mismo. Pero en este caso, por ejemplo, quería usar esto porque es un poco más, de repente más fácil de ver, ¿no? Que estamos utilizando algo externo. O bueno, que estamos utilizando, perdón, una herramienta que la misma página de FLAC nos brinda, ¿no? Entonces, ahora que tenemos un archivo FLAC que ha sido convertido
perdón, que ha sido extraído directamente de esta imagen, hemos convertido ese archivo FLAC en un archivo WAP y pues lo que ahora corresponde es comparar este archivo WAP que fue obtenido directamente del ripeo de dbprogram con este archivo WAP que hemos convertido a partir de un FLAC. Es decir, vamos a comprobar si la información que se tiene de un archivo FLAC y de un archivo FLAC que ha sido descomprimido en un archivo WAP es la misma. Entonces vamos a hacer este programa para que no se abran cuatro pestañas. Vamos a abrirlo otra vez. Y vamos a utilizarlos. Vamos a hacer una comparación de archivos. En el primer bloque, en la primera casilla, vamos a utilizar el archivo que ha sido directamente ripeado, es decir, esto de aquí. Y en la segunda casilla vamos a poner el archivo que se obtuvo de descomprimir con esta utilidad, ¿no? Vamos a abrirlos. Acá se puede comprobar que son rutas distintas, son de un FLAC y todo aquí. Y vamos a compararlos. Y sorpresa, obtenemos lo mismo que hemos obtenido en nuestras comparaciones. Es decir, estamos viendo que contiene esa diferencia inicial, que era básicamente este punto, que es metadata. Luego pasamos en la parte de acá y es información acerca del disco nada más. O sea, información de metadatos que está en esta parte. Es legible, pero acá como se puede ver en estos números, pues el 100% prácticamente del archivo es el mismo. Entonces, esto es información acerca de metadata y esto es información acerca de el nombre con el que se guardó el formato, pero pues que no afecta realmente a la cadena de audio, ¿no? Entonces, literalmente podemos hacer lo mismo, ir a cualquier parte de este archivo y vemos que contiene la misma información. La misma información. Es siempre la misma información. Es decir, ¿qué estamos comprobando con esto? De que si nosotros hacemos un ripeo en FLAC, o así sea en WAP, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un ripeo en WAP, tenemos un archivo, pero si nosotros lo ripeamos directamente en FLAC, y si por último ya pues queremos tener el WAP, simplemente descomprimimos este archivo FLAC y lo descomprimimos en un WAP, y pues es lo mismo que si hubiéramos hecho el ripeo directo en WAP, ¿no? O en el programa este de aquí. Y eso pues lo estamos comprobando, ¿no? Estamos viendo de que el resultado de comparar el archivo ripeado directamente con el archivo ripeado en FLAC y luego convertido a WAP, pues es lo mismo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el formato FLAC nació con esa idea de ser un formato lossless, es decir, que en ningún punto realmente se pierda información. Pero eso no evita de que, por ejemplo, dbprogram, en este caso, ponga, ¿no?, cierta información acerca de metadatos, pues que realmente no nos afecta. O sea, es información acerca del disco, acerca de cómo se llama el artista. Acá está indicando que fue realizado con PowerAmp, pero no por añadir esa información, pues significa que el archivo va a sonar distinto, porque es metadata, es como que información. Y lo mismo aquí, es simplemente una pequeña cadena que indica cómo es el nombre con el cual se ha guardado como les digo, este formato, ¿no? Entonces acá lo vemos y pues es distinto. Es distinto, pero es un pequeño bloque, ¿no?, que hace referencia a eso. Pero pues prácticamente, no, ni siquiera prácticamente, todo el bloque de información de este archivo que hace referencia al sonido como tal, pues es el mismo. Es decir, estamos obteniendo el mismo archivo. Así que pues con toda seguridad podemos decir que si tenemos un ripeo en FLAC, corresponde al WAP original que se había tenido, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferencia entre ambos. Y pues esto se comprueba, ¿no? Porque ahorita estamos viendo el archivo directamente. Y realmente eso hace que el archivo FLAC pues, sea bastante válido para almacenar información, ya que pesa menos y obtiene la misma información como estamos viendo, ¿no? Lo hace de manera similar a un WinRAR o a un zip, que nosotros, por ejemplo, si comprimimos un archivo en un WinRAR y luego lo descomprimimos, pues estamos obteniendo el mismo archivo otra vez cuando lo descomprimimos. Es lo mismo, solamente que, dado que FLAC está orientado a audio, tiene algunos algoritmos que son un poco distintos para la compresión. No es una compresión a nivel de archivo. Y pues acá comprobamos que estamos obteniendo lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a realizar un par de pruebas más para comprobar que no estamos cometiendo ningún error o algo por el estilo. Vamos a cerrar este programa y vamos a abrir la segunda unidad.
que es la del disco de Michael Jackson. En este caso, recuerden que habíamos reenviado la segunda pista. Entonces, reenviamos la segunda pista. Y vamos a... Ah, ya está puesto. Que lo guarde en la carpeta flag. Entonces, listo. Entonces, ahora tengo una segunda pista, que es lo que tengo acá. Y vamos a descomprimir lo mismo que hemos hecho. Es decir, en vez del 0,1, pues ahorita estamos descomprimiendo el 0,2, ¿no? Y vamos a decirle que lo guarde como un 0,2.wap, porque queremos descomprimir ese archivo, ¿no? Entonces, ejecutamos y ya está. Ya tenemos un segundo archivo. Y vamos a hacer la misma comparación. Vamos a abrir los dos archivos para compararlos. Ah, bueno, previamente vamos a comprobar si este archivo no contenía metadatos. Vamos a quitarlos de todas formas, para que sea más fácil ver esta información, ¿no? Acá en el visualizador de archivos hexadecimales. Vamos a comparar estos archivos. En el primero, recuerden, estamos poniendo la parte que ha sido rompeada directamente, en este caso el 2. Y luego, en esta parte, el archivo que ha sido convertido a partir de este. Vamos a compararlo. Y lo mismo, obtenemos exactamente lo mismo. Es decir, solamente hay un pequeño cambio en cómo se está guardando esto. Este es un C8, este es un C9, que es metadata. Y la última parte de aquí, que es información de también metadata, que ya hemos explicado previamente y pues no tiene mucho sentido reincidir en lo mismo. Vamos a hacer algunas pruebas al azar. Vamos a saltar una línea cualquiera. Misma información. Línea cualquiera, misma información. Es más, si nosotros bajamos con la rueda, se podrán dar cuenta de la cantidad de archivos que yo, por más que baje y baje y baje y baje, esta parte de aquí de la barrita de desplazamiento, pues sigue igual. Eso quiere decir que es tan larga la información de que es complicado realmente verlo todo. Por eso lo estamos haciendo con un mouse así, para poder saltar a una línea cualquiera. Entonces, realmente sería bastante complicado que en un conjunto tan grande de datos, si fueran distintos, ¿no? Estos archivos, saltar a un bloque justo que contenga la misma información, si fueran distintos, pues sería muy improbable, ¿no? Tendríamos que buscar muy específicamente. Pero ya acá el programa se encarga de eso, es decir, él ha encontrado que prácticamente el 100% del archivo es el mismo, lo que está encontrando los bloques que han hecho match. Y pues eso lo podemos comprobar aquí, ¿no? Podemos saltar a cualquiera y vemos que es el mismo archivo. Solamente estas pequeñas diferencias que hacen referencia, como comenté, al nombre del web con el cual lo está guardando y metadata que mete dbPowerAmp, que en este caso es información acerca del artista, del disco y demás, ¿no? Entonces, esta es la comparación y es una prueba 2, por así decirlo, de que pues, estamos ante el mismo archivo. Vamos a hacer una tercera prueba para ya terminar digamos, esta forma. Vamos a elegir el disco F, que es el tercer archivo. Vamos a decirle que lo ponga en un flag. Ya está. Lo mismo que lo ponga archivos en perdón. Que lo ponga acá en esta carpeta flag, ¿no? Entonces ahí está. Está guardando en la carpeta flag y está poniendo nuestro. Listo. Casi repemos todo. Recuerden que en este estamos poniendo el tercero. Como es el tercero, estamos eligiendo la pista 3, ¿no? Vamos a repetir. Listo. Entonces, ya lo tenemos. Acá tenemos nuestro tercer archivo flag. Vamos a descomprimirlo. Es decir, vamos a volverlo un archivo WAP. Ya está. Vamos a quitarle alguna metadata que pudiera quedar ahí. Y listo. Ahora vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a comparar. Acá está. Entonces vamos a agarrar el tercer archivo y aquí lo mismo. Tercer archivo. Y lo mismo, otra vez obtenemos lo mismo. Es decir, este puntito de aquí, que es distinto. Es más, si se dan cuenta, las diferencias son muy similares a las que obtuvimos con los dos WAP que habíamos comprado originalmente, ¿no? Misma información. O sea, es una información que hace referencia al artista, CD Losses,
Lo que desean en cúpulos es información de metadata, pero todo lo demás es igual. Lo mismo, saltemos una línea cualquiera, lo mismo, saltemos una línea cualquiera, lo mismo. Y acá pues nos da un resumen, ¿no?, al respecto, que pues ha encontrado todo lo que esté igual. En este caso es el 100% del archivo prácticamente. Solamente son lo distinto, pues, este footer de aquí que es metadata y esta letrita, ¿no? Porque corresponden a codificaciones realmente del archivo. Y pues así, con esta manera hemos comprobado de que teniendo el mismo archivo NRG montado, digamos, distintos Reapers de CD, bueno, CD Reapers no nos van a dar resultados distintos, hemos comprobado que nos están dando el mismo. Y a la vez, si nosotros tenemos un RIP en FLAC y nosotros lo decomprimimos utilizando, bueno, en este caso, pues yo he utilizado la herramienta que proporciona FLAC, pero en el fondo cualquier programa que convierte entre formatos usa lo mismo, usa este binario de fondo, ¿no? Simplemente que lo enmascara de otra forma, pero para que sea más fácil, digamos, usarlo. Y pues hemos obtenido este archivo WAP a partir de este flag, este archivo WAP a partir de este flag, este archivo WAP a partir de este flag, y los hemos comparado con un RIP directo en WAP, ¿no? Y pues aquí en las pruebas hemos obtenido que es el mismo archivo. Entonces ya con eso pues quedaría comprobado este punto, ¿no? Realmente no soy mucho de usar estos programas de grabar audio, así que bueno, perdón si se ve esta parte y voy a cortar la grabación.